Senador Héctor Vasconcelos está conectado para darle la palabra. ¿Ahí me escuchan todos ustedes? Lo escuchamos. ¿Me escuchan? Empiezo por agradecer nuevamente el privilegio de estar presente en esta reunión con todos ustedes. Quisiera señalar en primer término que yo celebro mucho el énfasis que se ha puesto en la próxima Cumbre de las Américas sobre el tema del cambio climático y la contaminación. Cuando nos referimos a la América verde, no sé si ese es el término exacto que se emplea, pero en fin, toda la idea de considerar a la contaminación y el cambio climático como uno de los problemas, a mi juicio, el mayor problema que enfrenta no solamente este hemisferio, sino el mundo entero. Ahora, quisiera referirme a algo que acaba de ser mencionado, que es la cuestión de la sugerencia o la petición que ha hecho México para que ningún país del continente quede excluido de esta cumbre. En primer término, quiero dejar en claro que el actual gobierno de México, encabezado por el partido al que yo pertenezco, el partido Morena, del presidente López Obrador, creemos, quizá por encima de cualquier otra cosa, en los valores democráticos, en la libertad política, en la libertad de expresión. Y para darle sustancia a esta afirmación, yo señalaría que están a la vista de todos los hechos, ciertos hechos, es decir, los procesos electorales en los 3 años y medio de la actual administración, creo yo que han tenido lugar de una manera irreprochablemente democrática. En México no hay, lo puedo afirmar, un solo preso político en este país, ni nadie ha sido agredido, ya sea en las calles o en sus vidas privadas, por diferir de las políticas del actual gobierno de México. Es decir, ha habido en este gobierno cero represión, de manera que nuestro compromiso con los valores democráticos creo que están más allá de cualquier cuestionamiento racional y no políticamente intencionado. Digamos que están lo que acabo de afirmar respaldado por realidades objetivas. Ahora bien, en cuanto a la posible inclusión de estos 3 países, obviamente nos estamos refiriendo a Venezuela, Nicaragua y Cuba, hay 2 cuestiones. En primer término, la postura de México a favor de que estas 3 naciones sean incluidas no tiene que ver, creo yo, con un juicio de valor sobre lo que ocurre internamente en esos países. Ahí puede haber diversas opiniones, podemos diferir, ya sea internamente en México o en el continente en general, pero eso no es lo que está en juego aquí. A mi modo de ver, lo que está en juego es que cuando se trata de una cumbre en la que participan todos los países del continente y una cumbre auspiciada, digamos, por la Organización de los Estados Americanos, se trata de una institución, de un organismo internacional en que todos los países tienen que tener una condición de paridad. Es decir, no puede haber un solo país, cualquiera que sea, que tenga, digamos, la prerrogativa de decir quién se sienta a la mesa y quién no. Si somos países que participamos en condición de igualdad, igualdad jurídica, igualdad política, igualdad simbólica, etcétera, en una cumbre, pues en todo caso tendría que ser la totalidad de los miembros de un organismo internacional como la OEA quienes determinaran alguna ausencia, pero no puede serlo, a mi juicio, uno solo de los países que integran la cumbre.
En todo caso, yo pienso que se podría someter a votación de todos los miembros, es decir, de todos los países del continente, porque ya sabemos que por muchas décadas Cuba ha sido excluida y conocemos la posición de México histórica desde la reunión de Punta del Este en 1962. México se opuso desde entonces a la exclusión de Cuba del organismo hemisférico. Entonces, lo que está en juego no es un juicio de valor sobre esto, sobre las condiciones actuales de estos tres países, sino un principio político y yo diría moral de respetar la igualdad de todos los países que integramos la OEA, o visto en un contexto más amplio, la Organización de las Naciones Unidas. No podemos aceptar, creo yo, la idea de que un solo país determine las membresías o las presencias en los organismos internacionales que por definición deben incluir a todos los países, trátese de un continente o de una parte del continente como la Unión Europea, etcétera. Es un principio de defensa del multilateralismo y la igualdad de condiciones dentro del multilateralismo, lo que México defiende. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues yo quisiera reiterar que la postura de México en cuanto a no excluir a ningún país del hemisferio de esta cumbre no implica, repito, no implica juicio alguno sobre lo que está ocurriendo, ha ocurrido en los últimos años, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, ni en Cuba. Se trata simplemente de que si sentamos en la mesa incluso a países que tienen políticas muy distintas entre sí o sobre las cuales puede haber posiciones encontradas, si establecemos un diálogo verdaderamente que no excluya a ningún país, entonces se puede avanzar precisamente en los objetivos democráticos que creo que todos tenemos en el continente. En el momento que se excluye a una parte de los países del continente, se les está a ellos mismos, digamos, direccionando en la dirección del enfrentamiento, el conflicto. ¿Qué mejor que sentarse a dialogar con todos los países, con aquellos con los que tenemos coincidencias y con aquellos con los que no tenemos todas las coincidencias, sentarnos a platicar de cómo podemos llegar a la mejor realización de objetivos comunes? Y por último, insisto en que lo que México está defendiendo con la idea de que ningún país sea excluido es el principio multilateral de que todos los países en igualdad de condiciones se sienten a la mesa a dialogar y que no haya un solo país que determine quién es incluido y quién es excluido de la conversación general. Como digo, bien podría someterse a votación, incluso de los miembros de la OEA hoy día, para tomar una decisión auténticamente democrática en cuanto a la inclusión o la exclusión de países, que me parece que es lo que está en el fondo de lo que estamos debatiendo, cuando menos desde el punto de vista mexicano. Muchas gracias.